Buenos días, chicos. Un gusto tenerlos en fotito. Eh, Ahora vamos a tener una de las clases, yo creo y espero, más interesantes, porque esto les va a servir para siempre. Vamos a hablar del informe psicológico y ustedes dirán, ¿y por qué tenemos que hablar del informe psicológico si tenemos una materia? Sí, chicos, tienen una materia, pero a mí me toca hablar del informe integrando los datos de todos los test, todas las pruebas, toda la batería que siempre nosotros como psicólogos formamos para hacer un diagnóstico. Paso número 1. Necesitamos, sin lugar a dudas, alguna metodología, algo que nos guíe. Ustedes dentro de 4 semestres más, 2 añitos más, que no es nada, van a ser lanzados al mundo como psicólogos y tienen que tener determinado tipo de competencias que los hagan eficaces, que los hagan eficientes. Una de ellas es el diagnóstico. Así como cuando ustedes van al médico y el médico lo que hace es diagnosticar a través de tomografías, a través de análisis, a través de radiografías, a través de ecografías, o sea, todas las vías que la tecnología ha inventado al servicio de la medicina. Para llegar a un diagnóstico certero, porque el diagnóstico certero cura. Un diagnóstico errado no cura. ¿Qué de parecido tenemos con la medicina? Nosotros también necesitamos un diagnóstico para saber con qué nos enfrentamos. No es lo mismo atender a un paciente con una estructura totalmente neurótica que atender a un paciente con una estructura prepsicótica. O sea, tenemos que tener determinados cuidados, tenemos que tener determinadas estrategias que son distintas en uno o en el otro. Ahora, todo diagnóstico, siempre lo he repetido, chicos, es una mini investigación. Yo diría que para el paciente es una máxima investigación. Tenemos que partir del hecho que para nosotros está claro, pero para los pacientes no. Tenemos que partir del hecho, chicos, de que nosotros somos un conjunto de cuerpo y psiquis. Y un conjunto totalmente indisoluble, un conjunto totalmente relacionado. Ese conjunto hace de que nosotros tengamos que tener una perspectiva integral, global de lo que es la persona que está frente a mí. La persona que está frente a mí, la única forma que tiene para presentarse en el mundo es a través de su cuerpo, es a través de su soma. La única forma que ustedes tienen de presentarse en el mundo es como están.
O sea que muchos de ustedes han dicho, ay, quisiera ser rubiecito, caima. Bueno, quisiera ser, qué sé yo, altita, flaquita, gordita. Pero lo que somos, somos. Y chicos, qué bárbaro de que en primer lugar tengamos que aceptar esto, tengamos que aceptar lo que somos, cuerpo, tengamos que aceptar que nuestro cuerpo tiene una influencia en nosotros, en nuestra psiquis. Y nuestra psiquis tiene una influencia en nuestro cuerpo. A ver, ejemplo de ello. ¿Quién no ha estado deprimido o deprimida y le ha dolido la cabeza? ¿Quién no ha tenido un problema eh, psicológico, o sea, netamente una pelea, una discusión, una desaveniencia, y le ha dolido el estómago? ¿Quién ha sentido cómo el corazón se parte? O sea, realmente cómo duele el pecho cuando uno tiene una pena. Una pena es psicológica. ¿Y por qué me tiene que doler el pecho? Porque no puedo separar cuerpo y psiquis. Lo contrario, cuando yo tengo una dolencia física, totalmente física, estoy de buen humor. Cuando me duele la cabeza, estoy en mi mejor día. Estoy solícita, estoy buena persona, estoy sonriente cuando estoy adolorida de mi cuerpo. No, chicos. Por lo tanto, qué bárbaro que nosotros tengamos que ver incluso cómo se presenta una persona. Y el cómo se presenta una persona ya lo hemos visto el primer día de clases. Qué interesante, qué importante que es, porque resulta que eh, todo habla de la persona, el cómo se mueve, el cómo se siente, el cómo habla, el cómo mira, el cómo saluda, todo habla de la persona. Entonces, resulta, chicos, voy a ver un ratito el celular porque creo que, no, ustedes me han escrito porque no entraba a las 9 de la mañana. Deje pasar un ratito, estaba prendida la computadora, pero deje pasar un ratito porque después es tin, 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 tin. Bueno, entonces, siguiendo con el tema. El cómo trato a mi cuerpo, el cómo trato a mi cuerpo para presentarlo en el mundo, habla de mí. Eh, el cómo uno se peina, el cómo uno se viste, el si está prolijo o no. Y siempre les decía a mis alumnos de Proyectivas 1, ¿no? Fíjense en las uñas de las personas. Las uñas de las personas hablan de mamá. ¿Por qué? A ver, piensen. A ver, piensen por qué habla de mamá. ¿Quién de ustedes sería capaz de decirme por qué piensan de que las uñas hablan de mamá? De la mamá de esa persona. A ver, ¿quién da más? Hoy día he pensado, mientras los miraba entrar, he pensado
A quienes no han faltado una sola vez a las videoconferencias, les voy a aumentar 10 puntos. Pero a quienes han faltado, aunque sea una sola vez, no les voy a aumentar 10 puntos. Ustedes dirán, 10 puntos, ¿qué son 10 puntos? 10 puntos ponderados. Es decir, de su promedio final sacan 60, les pongo 70 ponderados. Por lo tanto, desde ahora voy a tomar en cuenta quiénes están. Por otra parte, estos 10 puntos ponderados no solamente van a ser por la asistencia, sino también van a ser por la participación. Y voy a pedir después en cuanto dé la ronda de preguntas, voy a pedir que se salgan todos los que no han leído lo que tenían que leer hasta hoy, porque vamos a hablar solo del tema y voy a preguntar una por una persona por una. Pero primero quisiera que me escuchen, ¿no? Es decir, esta introducción. ¿Por qué creen que las uñas es mamá? ¿Por qué creen que los zapatitos es mamá? ¿Por qué creen que la limpieza de nuestro cuello y de nuestras orejas es mamá? ¿Por qué creen que el calcetín habla mucho de la mamá de ustedes? A ver, ¿quién se atreve a... Dale, Nino Vázquez, dale. Eh, Creo que es por la crianza, como el niño se desarrolla, crece con la mamá y el cuidado de la mamá se ve reflejado en el niño. El niño aprende los hábitos de la madre con de la limpieza y cosas así. Muy bien, muy bien. Ahora los invito a mirarse las uñas. Mírense las uñas. Si están prolijas, ha habido buena mamá. Si están prolijas, limpias, ha habido buena mamá, buenos hábitos y la mamá se ha preocupado por enseñarles a cuidarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha tenido atención, que ha tenido esmero, que se ha fijado en su hijo, en su hija. Y los que no están prolijos, hay que analizarlo. Han debido tener algunas dificultades. Y tal vez esas dificultades se arrastran hasta hoy. Por lo tanto, por eso son psicólogos. Por eso están estudiando psicología. Y por lo tanto, por eso tienen que ir al psicólogo. Arreglar sus problemitas. Ahora bien, entonces, chicos, este cuerpo habla. ¿No? Así cuando vemos una persona descuidada, habla, algo ha pasado acá. No, una persona que se ama, que se quiere, se cuida. No te digo y no les digo de que sea un narciso, porque eso ya es irse al otro lado. Pero sí se cuida de salir prolijo, sí se cuida de salir bien puesto, limpio. Si está gordito, gordita, se cuida para enflaquecer o para rebajar. Ustedes saben que la gordura tiene mucha significación también, tanto con lo oral, con mamá, como con lo sexual. La gordura es un problema en el fondo sexual. Uno disfraza su cuerpo por ser sexuado.
disfraza su cuerpo con grasa por ser sexuado. Por lo tanto, chicos, fíjense qué bonito. O sea, qué cosas bonitas nos enseña la psicología, nos enseña a mirar, pero también nos enseña a analizar, nos enseña a observar, nos enseña a relacionar, a sacar causas, efectos. A veces nos da bonitas informaciones, gratificantes, y a veces horribles informaciones. A ver qué pasa si el chico o la chica de sus sueños dice, te voy a llamar a las 3 de la tarde. Ustedes ahí frente al teléfono agarran el teléfono y nadie hable, que nadie se atreva a llamarme, tiene que llamarme a las 3 de la tarde. Y aparecen las 3, y aparecen las 4, y aparecen las 5, las 7, las 8, las 9 y las 10, y resulta que a las 10, ¡ay! Me había olvidado llamarte. Qué dolor, chicos, ¿no? Porque si esto le hacen a un estudiante de derecho, vaya y pase, ay, se olvidó, no importa, ¿no es cierto? No le va a poner un juicio. Pero si eso nos pasa a nosotros, el inconsciente habla, el inconsciente chilla, y a veces es muy doloroso enfrentarse con que no habíamos sido importantes, no habíamos sido la prioridad de ese muchacho o de esa muchacha. Y así podríamos hablar toda la mañana de estas cosillas que a los psicólogos, de estos detalles que a los psicólogos nos llaman la atención. De estos detalles que para los psicólogos son muy significantes y tienen una interpretación. Porque además, chicos, los psicólogos tenemos que tomar en cuenta que no somos solo conciencia, no somos solo yo, no somos solo función yoica, sino ese diablillo que nunca para de molestar, que está ahí presente siempre y que se llama inconsciencia. Ese diablillo que nos hace cometer errores, ese diablillo que hace de que nosotros suframos, que siempre está presente. Yo digo, hay un dicho de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Dice, el diablo nunca duerme. No es el diablo es el inconsciente. El inconsciente nunca duerme. Y bueno, entonces nosotros al diagnosticar, chicos, estamos buscando lo que hay detrás de lo manifiesto. Estamos buscando lo que hay detrás de lo evidente. Por eso alguna vez les decía, el Principito dice verdades del psicólogo. El Principito de Saint-Exupéry. El Principito dice lo esencial es invisible a los ojos. Y nosotros los psicólogos no trabajamos con lo visible solamente, sino que lo esencial está en la interpretación, lo esencial está en el análisis, lo esencial está en la significación que esa persona da a cada cosa. Entonces, cuando diagnosticamos, chicos, estamos buscando eso esencial.
El mismo Freud dice, ¿no? ¿Cuándo curamos? Cuando llegamos a la causa del trauma, por ejemplo. Cuando las personas están conscientes del trauma, llegamos a la causa, entonces la persona comienza a mejorar. Y llegar a la causa, que es diagnosticar. Ahora, en realidad ustedes les voy a pasar algunos, ya no ahora, cuando estemos viendo La persona bajo la lluvia, cuando estemos viendo CATS, los diferentes tipos de CATS, les voy a pasar un montón de escritos sobre lo que es el diagnóstico, porque en realidad nuestros test, nuestras pruebas, nos sirven para diagnosticar. Ahora, muchas veces nuestros diagnósticos van a ser para nosotros. Es decir, viene una persona, necesito terapia, perfecto, necesita terapia. Al principio, generalmente yo tomo un test que les voy a enseñar el próximo semestre, que se llama desiderativo, que es genial, que ahorita estoy enseñando a los del otro semestre, del séptimo semestre, y que es genial, lo que me permite tener un diagnóstico incluso hasta diferencial. En niños, obviamente, les tomo nuestras pruebas que ustedes ya van a conocer, nuestras pruebas gráficas y nuestras pruebas lúdicas que este semestre, dentro de un mes, no, más, 2 meses van a conocer. Entonces, muchas veces el diagnóstico me sirve para mí, pero necesito, porque para hacer una estrategia incluso de tratamiento, qué objetivos busco con el tratamiento, o sea, cuáles son los fines del tratamiento. Es un tratamiento multifocal, es decir, con muchas facetas, muchas focalizaciones, o me voy a centrar en una sintomatología específica, o voy a hacer algo profundo, voy a hacer algo sintomático. ¿Sí? O sea, chicos, para plantearme las estrategias necesito saber de qué se trata. O sea, necesito saber tener por lo menos un acercamiento diagnóstico. Porque si voy a tientas, si voy a ciegas, es posible que me equivoque. Y obviamente, no es que nunca nos vamos a equivocar. No, todos nos equivocamos, chicos. ¿Sí? Pero en lo posible hacer que no, que nuestro diagnóstico sea certero, en lo posible. Y para eso es de que tenemos que formarnos, ¿no? Y formarnos de la mejor forma posible. Construir nuestros conocimientos sólidos. Ahora bien, entonces, estamos de acuerdo con que todos necesitamos, los psicólogos, de realizar un diagnóstico como los médicos, ¿no? O sea, igualito, es salud mental igual, se conduce igual. Vamos a hacer un acercamiento diagnóstico o un diagnóstico verdadero. Y cuando nadie les pide, es para ustedes. Y entonces ahí se pueden plantear las estrategias. Pero ¿qué pasa si ustedes van el día de mañana con su gran título bajo el brazo, van
a una empresa a trabajar como en la dirección de, qué sé yo, de reclutamiento para la empresa. Ustedes van a la municipalidad a trabajar en Defensoría del Pueblo, van a la gobernación, hay muchos psicólogos, van a trabajar a hogares de ancianitos, hogares de niños. Tienen que tener instrumentos diagnósticos y nuestros instrumentos, yo tengo el privilegio de enseñarles a cómo tomar, a qué hacer, a cómo interpretar. Y para mí, chicos, esta clase es muy importante porque es la primera vez que ustedes van a hacer un informe psicológico. Y es la primera vez que ustedes han tomado una prueba, han llegado a un perfil como el que nos ha llevado el registro de rendimiento y tienen que emitir un informe. Pero ya no es un informe de la alumna Jessica Mariscal Flores o Melissa Torrico Antequera o Brian Miguel Pomas Rojas o la misma Nino Vázquez. Te amo, Nino, me has respondido muy bien, voy a tomarlo en cuenta. Ya no son los alumnos, ya son los psicólogos, pichones de psicólogos todavía. Nosotros somos como las mamás de ustedes que están formando también. Y yo les estoy diciendo, fíjense en las uñas, fíjense en estito, fíjense en lo otrito. Entonces, por primera vez ustedes van a plasmar en un informe psicológico lo que han encontrado en su paciente. Y entonces por primera vez van a ser psicólogos de verdad, porque en realidad, chicos, cuando vamos a trabajar a cualquier parte, nuestro producto no es un plano de casa. Eso lo hacen los arquitectos. Nuestro producto no es un software. Nuestro producto no es papita, arrocito de buena calidad, orgánico, ¿no? Como los agrónomos. Nuestro producto, chicos, se plasma en un informe. El informe da cuenta de su capacidad, de su formación, de cómo han ido creciendo en el conocimiento y en la precisión de su profesión. Por lo tanto, si ustedes no saben elaborar correctamente un informe, estamos en graves problemas porque el informe es la presentación de ustedes. En el informe está plasmado todo lo que son ustedes como psicólogos. Y entonces el informe tiene que estar bien hecho, bien elaborado, bien pensado. Y tenemos que tener en cuenta algunos aspectos especialísimos, porque lo que escribimos se queda en el papel. Y lo que escribimos puede ser determinante para la persona de quien estamos escribiendo. Por lo tanto, ¿cuánta ética tiene que haber en ese informe?
Y lo que escribimos, chicos, eh, ustedes no lo han pensado tal vez, o tal vez sí, pero lo que escribimos puede ser un arma en contra nuestra. O sea, si nosotros hacemos un mal diagnóstico y de eso resultan consecuencias, podemos hasta ir a la cárcel. Hace unos años se encarceló a un psicólogo por haber emitido un informe falso. Entonces, chicos, fíjense lo importante de, uno dice, ¿no? En psicología no hay peligro. Ahí no saben a los peligros que nos enfrentamos, porque cuando hay una enfermedad física, está ahí. El cáncer está ahí. Se lo ve, se lo toca, o si no se lo ve, si se lo ve por los análisis, las tomografías y demás que ahora tenemos. Pero si es algo psicológico que es tan intangible, es como una metáfora, es como a una fantasía, no se la puede tocar, no tiene cuerpo, no es consistente. Por lo tanto, nuestro producto puede ser manejado, como yo les decía y les ponía en lo que tuvieron que leer hoy, para hoy, implica al psicólogo. Implica al psicólogo en un montón de aspectos, ¿no? Eh, por lo tanto, chicos, eh, nosotros hasta podemos ir a la cárcel. Este señor en La Paz falsificó, es psicólogo, falsificó un documento, pero ojo, no se puede decir, esta estructura es psicótica y por eso este chico no mató a la persona más que porque estaba loco. O estaba drogado, y porque acá en Bolivia es irónico, eh, cuando uno está drogado o está borracho, embriagado, la pena se reduce. Y entonces todos podemos apoyarnos en que yo estaba drogado, yo estaba borracho y por eso he matado, por eso he violado, por eso he... El otro día, no sé si han visto en el informativo, un tipo violó a su propia madre, a su propia madre. ¡Qué tipo! ¿Mm? Por lo tanto, pero el tipo que decía estaba borracho. O sea que cuando estamos borrachos, abrimos la puerta y la justicia además rebaja la pena, cuando se debería culpar no solamente por el, el delito, sino también por estar borracho. Se debería haber doble culpa y peor pena. Pero acá no es así. Dos minutos, chicos, un minutito, permítanme.
Bien, chicos, perdón, pero las virtualidades se las hacen de la casa y a veces hay imponderables. Entonces, chicos, les decía, ¿no? Tenemos entonces que preocuparnos por nuestro diagnóstico. Quiero que sepan que toda la formación precedente, ustedes están en el 6º semestre, toda esa formación ahora se tiene que plasmar en los informes que hagamos. Todo lo que ustedes sepan. Y quiero que, ahora sí, quiero que me escuchen bien. Un informe no es la transcripción de lo que es el libro. Un informe no es la transcripción literal de lo que dice el libro. Chicos, yo jamás les voy a pedir apréndanse de memoria todo el HTP o apréndanse de memoria todo el Macover. Jamás de los jamases. Gracias a Dios tenemos los libros, gracias a Dios tenemos el Internet para interpretar, para poder interpretar. No tenemos que inventarnos. Todas estas, todos estos aspectos, chicocos, ahora los vamos a conocer, pero no podemos agarrar, ustedes no van a ver en ningún lugar un texto que diga, usted ponga que acá Juanito Pérez. Juanito Pérez tiene esto, esto, esto. Usted tiene que poner esto, esto, esto. No hay. No hay, porque cada persona es un mundo. Y no solamente la persona que está frente a nosotros, sino nosotros. Somos también un mundo. Y vamos a tratar, chicos, de objetivar. Vamos a tratar de tener una visión, tener una, o sea, dar 3 pasitos atrás para tratar de objetivar la situación. Ahora, nosotros somos los especialistas. Para llegar a Proyectivas 1, ustedes han tenido que pasar durante 5 semestres toda la base que les sirve para Proyectivas 1. Por lo tanto, tenemos que, amiga Cabrera, muy tarde. Toda la base, chicos, nos ha dado pie precisamente para llegar a Proyectivas. Estamos ya con la base formada como para elaborar nuestro informe. Pero acá es donde me topo con algunas desilusiones. Primero voy a hablar de lo que no se debe hacer. No se debe presumir que lo que yo llamo, por ejemplo, histeria, es o tiene la misma connotación en aquellas personas que no son psicólogos. Ejemplo, en nuestro medio, chicos, en nuestro
nuestro medio, ¿a quién llamamos histérico o histérica? ¿Cuándo empleamos la palabra histérica o histérico en nuestro medio? Empleamos cuando hay una persona que se descontrola, ¡ay, se ha puesto histérico!, decimos, ¿no? O empleamos cuando una persona se bloquea, ¡ah! Así, se puso histérico, pálido, lívido y bruto. ¿Verdad? Pero nosotros, por nuestra formación, tenemos otro tipo de connotación, otro tipo de significación de la palabra histérico. Entonces, chicos, no debemos presumir de que nuestras palabras técnicas sean entendidas por el otro. Nosotros somos los especialistas para explicar a qué nos referimos. Y así como la palabra histérica o neurótico o acá acostumbran decir, ¿no? Desde niño o desde niña tuvo un carácter fuerte. ¿A qué llaman carácter fuerte? Aquel que se enoja, aquel que se raya, aquel que grita, aquel que impone. A eso llaman carácter fuerte. Cuando para nosotros es débil, porque el fuerte no necesita gritar, no necesita agredir, no necesita tratar de dominar, no necesita imponer. Entonces, chicos, como vemos, como ustedes podrán ver, no podemos presumir que todos los pacientes, los no psicólogos, tengan la misma connotación en el empleo de nuestro lenguaje técnico. Por lo tanto, nuestro lenguaje técnico tiene otra connotación. Y cuando llegamos acá al registro de rendimiento, nos encontramos, chicos, con que hay 28 características, que espero que ya estén ustedes haciendo la tarea. Nos encontramos con 28 características psicológicas y que yo me encuentro con que mis alumnos tienen también diferente connotación, que no tienen la connotación psicológica. Por ejemplo, no saben, por ejemplo, a qué se refiere energía. O debe ser a la fuerza con la que uno arremete contra el mundo. ¿Están seguros? ¿A qué llamamos, por ejemplo, síntesis? No. ¿A qué llamamos receptividad? O sea, receptividad me lo confunden con sociabilidad. Claro, tiene mucho que ver con sociabilidad, pero receptivo es, yo recibo de los otros. Sí, verdad. Pero entonces, ahí está la connotación social, pero es más particular porque es yo recibo de los otros, es más, el eje está centrado en mí. La pregunta sería, entonces, receptividad
sería igual que empatía? No es igual. Pero en la empatía también tú recibes del otro y sientes como el otro, pero no es igual. Entonces, chicos, por eso es la tarea de este fin de semana, que espero que ya muchos estén haciéndola. Por eso es de que les he pedido que primero sepan, sepan de qué estamos hablando. Después de saber de qué estamos hablando específicamente, vamos a poder elaborar un diagnóstico. Eh, por lo tanto, en esta primera parte, porque 2 semanas nos va a llevar esto del informe psicológico, en esta primera parte del informe psicológico, primero quiero enseñarles de que lo primero que tenemos que hacer es saber de lo que estamos hablando. Lo segundo que tenemos que hacer es tratar de relacionar los distintos hechos para llegar, como les decía en el escrito, a lo que se llama dinámica interna. Y nuestro propósito es de que esta dinámica interna se plasme en un informe psicológico que sea súper rico, que demuestre todo lo que ustedes saben. Y con esto me callo. Ahora quisiera que ustedes hablen y va a haber un diálogo entre ustedes y yo. Por lo tanto, quien no ha leído los escritos que he mandado, es mejor que se salga, porque uno a uno voy a preguntar ahora sobre el escrito. Por lo tanto, invito a que se salgan si no han leído lo que tenían que haber leído el martes. Tenían martes, tenían miércoles para hacerlo. Vamos a empezar, doy 2 minutos de break para 2 minutos para que ustedes eh, evalúen si les conviene quedarse o salirse. Si han leído, me gustaría de que realmente se salgan los que no han leído. Los que han leído, se queden. 2 minutos, chicos.
Bien, veo que se han salido 4 personas. Eso quiere decir que me he quedado con las personas que han leído y seguramente tienen algunas, necesitan algunas aclaraciones. Voy a tomar nota acá. Vamos a empezar a ver por Fernández Rivera, Ariel Fernando Fernández. Buen día, Listen. Preguntas que te Sí, haya quedado. sí, exactamente tengo pregunta, Liz. En las directrices que nos indican el texto, indica que debemos hacer por áreas y menciona que en el inciso A, que menciona en el primer inciso, no me acuerdo si es el A, que es la entrevista lo que más interesa. Entonces, estas áreas de las cuales vamos a hacer la interpretación del informe tienen que estar relacionadas a la entrevista psicológica, podemos llamarle, ¿no? Al principio de lo que ha dicho el sujeto. A la entrevista y al motivo de consulta. Todas esas áreas tienen que ir fijadas a la directriz. Esa sería la directriz. Eso le pregunto porque en mi entrevistado una vez le pregunté que decía al formar los ángulos, ajá, y usted me decía que eso lo plasma en el informe. Entonces, ese ajá tiene que ir directamente con las áreas, pero teniendo siempre en cuenta como directriz la entrevista. No puede haber ningún informe que esté fuera de lo que no haya dicho el sujeto en la entrevista. No, a ver, 2 cositas a tu pregunta, rapidito. La base, ¿por qué la historia? Chicos, una interpretación tiene sentido solamente con la historia de la persona. No, si tú no sabes la historia, entonces no vas a poder interpretar muchas cosas. Te pongo un ejemplo. Ponte de que estamos testando a un niño del altiplano, ¿no? Y el niño del altiplano, por ejemplo, dibuja planicie y montañas, planicie y montañas. Por lo tanto, ese dibujo va a tener una significación especial porque estamos testando a un niño que ha vivido, cuyo hábitat ha sido así. Pero llevo a este mismo niño a Santa Cruz y me dibuja en la planicie, las montañas. ¿Qué quiere decir? Si está en Santa Cruz, quiere decir que este niño me está hablando de una desadaptación y un deseo de volver a su planicie y a sus montañas. Es un ejemplo chiquitito, tontito tal vez, muy pequeñito. No es lo mismo testar a una persona de 30 a 40 años y que me hace un dibujo de palotes, puro palos, a testar a una persona de 5 años que me hace una figura de palotes. O sea, la figura de palotes va a ser normal en el niño de 5 años, pero no es normal en la persona de 30 años. Por lo tanto, Fernando Fernández, tú tienes que pensar que una interpretación tuya solo tiene sentido en el contexto subjetivo de la persona, en el contexto vivido por la persona. Por eso es de que nuestros test tienen muchas variables y una de ellas es esta, ¿no? O sea, si bien las interpretaciones son sacadas estadísticamente,
esas interpretaciones tú las tienes que relacionar con la vida de la persona, con la edad de la persona. Acá entra Piaget. O sea, si no, no tiene sentido. Si no, serían puras interpretaciones estadísticas sin ningún sentido. Eso sería una primera parte de la respuesta que tengo. Y la otra parte de la respuesta que tengo, si bien, vean bien, lean bien, les he dicho que hay áreas, pero las áreas, chicos, no es de que ustedes tienen que poner área somática, área social, área intelectual. No, un informe tiene que ser completo. Y para ustedes, para chequear si está bien su informe, tienen que haber hablado por lo menos de todas esas áreas. Incluso hay quienes hablan de más áreas. Por ejemplo, área aparte de la somática, intelectual, afectiva, emocional, sexual y social, hay quienes hablan del área, por ejemplo, espiritual, cuando se trata de personas muy religiosas o que su vida se determina por la religiosidad. Chi, por ejemplo, nuestro candidato Chi. O sea, entonces, no es lo mismo testar a un curita, a una monjita o a un pastor como Chi, que testar a cualquiera de nosotros que somos seglares, que no somos así religiosos, totalmente comprometidos hasta las pestañas, ¿no? O sea, ahí tendríamos otra área más. Pero chicos, un buen diagnóstico ustedes tienen que ver. Hablé de lo intelectual, acá está, hablé de lo intelectual. Hablé de lo afectivo emocional, hablé de lo afectivo emocional. Entonces, para saber si nuestro diagnóstico está completo, tengo que ir chequeando por áreas. ¿Ya? ¿Te contesté, Fernando? Sí, Lisa, me contestó, gracias. Las dos cosas tienes que tomar muy en cuenta porque son muy importantes. Esto de las áreas y esto que te he dicho al principio, la única forma para que tu interpretación tenga sentido es a través de la entrevista, la historia de la persona. Melisa Torrico, a ver, Melisa, ¿qué preguntas tienes? Melisa Torrico. Dicen, buenos días. Buen día. En cuanto a, como dicen, ¿no? Que el informe psicológico me llamaba mucho la atención en el documento que usted mandó, que decía que debe de expresar la subjetividad del psicólogo, ¿no? Y yo creo que me preguntaba si sería correcto tomar una corriente, digamos, por ejemplo, la psicoanalítica, para poder direccionar todas nuestras interpretaciones respecto a lo que podamos hacer. Con el ejemplo de las 28 características que también dio la tarea, esa era mi duda, licenciada, si podemos tomar una corriente o... Claro. Melissa, la corriente de la carrera es psicoanalítica. O sea, hay algunos ortodoxos, hay algunos bien ortodoxos, psicoanalistas bien ortodoxos, y hay otros que somos dinámicos, que tenemos la formación, tenemos la experiencia, tenemos
incluso toda la intervención de tipo psicoanalítico, de corte psicoanalítico, pero no hacemos diván, por ejemplo, ¿no? O sea, hacemos más una terapia profunda cuando se necesita, pero el corte es totalmente psicoanalítico. Profunda es cuando hay diván y cuando la persona, por ejemplo, ustedes tendrían que ir al diván, ¿no? Porque tienen que analizarse. En cambio, hay otras personas que dicen, mi marido me pega, ya, señor, vaya, asocie. No, vaya al diván, asocie. No, me están pidiendo ayuda por algo objetivo, mi marido me pega, ¿no? Entonces, tengo que solucionar ese problema. Ahora, si después de solucionar ese problema viene el diván, viene la terapia profunda, es otra cosa. Y la parte subjetiva, Melissa, la parte subjetiva es por el problema específicamente de el estilo. Es decir, tu estilo, Melissa Torrico Antequera, no puede ser igual al de Charito Pinaya Guzmán, no puede ser igual. Por eso es que cada informe revela tu posición como persona, porque vas a volcar también tu subjetividad ayudada por objetividad, por los test que has corregido, el perfil al que has llegado, los libros, tus conocimientos. Entonces, Melissa, tu estilo va a ser único. No pueden haber dos informes igualitos al de Melissa Torrico. No hay. Porque Melissa es única. ¿Te contesté? Sí, Lisen, sí, eso me... Charito Pinaya, pregunta. Buenos días, Alice. Buenos días. Tengo una pregunta. Si mi entrevista fue pobre o muy pobre, ¿tengo que volver a hacer la entrevista para tener algunos antecedentes y hacer la interpretación? Nosotros somos los expertos en jalar la lengua. ¿Qué hacemos? Escuchamos, pero para escuchar tenemos que jalar la lengua. Si tú, Charito, no has sido capaz de jalar la lengua, ya no puedes ir de nuevo a tu vecino o a tu vecina que has tomado y decir, ay, necesito más datos. No sería correcto. Gracias a Dios, esta prueba no es profunda. Ustedes están viendo, es una prueba muy yoica y de características yoicas. Lo máximo que vamos a llegar es a determinar áreas problemáticas, nada más, pero vamos a decir, acá había habido un problema, señor, señora, en el área familiar, ¿no? O en el área social, pero no vamos a saber qué tipo de problema, no es un test profundo. Por lo tanto, vas a tener algunas dificultades, más dificultades tal vez, porque las personas que tienen más datos tienen en qué respaldarse, como a Fernando Fernández le contesté. En cambio, tú vas a estar un poco al aire tanteando, ¿no? O sea, tienes que cuestionarte, Charito, tu pericia como psicóloga, porque tendrías que haber hecho un poquitito más de esfuerzo en tu entrevista. Ramos, Nina, Lisette, Marisol.
Buen día, licenciada. ¿Cómo estás, Lisette? Bien, gracias, licenciada. Bueno, mi duda se va en cuanto a quién está dirigido el informe. Bien, entiendo que hay profesionales que podrían entender ya nuestro léxico, ¿no? En cuanto a nuestro informe psicológico, pero en cuanto a los padres, dice en su texto que podemos usar un lenguaje más coloquial, pero si este informe psicológico por medio de esa persona a quien entregamos, es decir, como a un padre de familia a quien entregamos el informe psicológico de su hijo, puede hacer llegar a otro profesional. ¿No podría variar eso, la interpretación y eso en cuanto al... No, o sea, la interpretación no va a variar. Una cosa es es que decir, tú es que... hagas el informe coloquial, otra cosa es que varíes la Ujú. interpretación. O sea, No, es que me voy a que si a un padre se le entrega, ¿no? Y ese padre quiere entender eso a profundidad y por miedo, yo entiendo que hay personas que no quieren pensar o bueno, hacer pensar que no comprenden a totalidad el informe y dicen, me lo podría dar y se los damos y esta persona quiere a alguien intermedia más que le haga entender lo que está pasando. No podría, en ese caso, malinterpretarse. A eso me refiero. Marisol, Lisette, pero eso ya no está en tus manos. O sea, por Exacto, más ya que en mis tú, manos, pero me preocupa. claro, eso ya no depende de tu voluntad. Por eso es de que yo les digo, el informe es algo muy sagrado, chicos, que ustedes tienen que pensarlo muy bien, porque no solamente está el peligro de que sea un mal informe y que te lleven a la cárcel por mal informe, porque tu informe, por ejemplo, chicos, nosotros hemos sufrido algo parecido. Una persona se atrevió a hacer un informe y dio de alta a un paciente y el paciente fue y se mató. ¿Quién era el culpable a los ojos de la sociedad? El psicólogo que dio de alta sin permiso del psiquiatra. O sea, Lisette, tu informe tiene que ser muy bien hecho tanto para padres de familia como para otros psicólogos. El otro psicólogo interpretador va a ver los resultados de tu informe, va a evaluar los resultados. ¿Cuántas veces me ha sucedido eso? Informes de mis alumnos, que han sido mis alumnos, han venido y me han dicho, esto me ha dado la licenciada tal, ha sido mi alumna. Empiezo a leer y quiero matarla. Una vez la he llamado, dice, oye, en Proyectivas 1 te enseñé a hacer informes. Tu informe está lleno de errores ortográficos. Tu informe está, a ver, ve, acá hay una contradicción. ¿No? O sea, y claro, si hubiera sabido ella de que me lo iba a entregar el padre de familia, tal vez se hubiera esmerado un poquito más. Pero, chicos, su informe, aún sea llegado al padre de familia y que tenga un lenguaje coloquial, no tiene más explicativo, no tiene que salirse de los marcos científicos, de los resultados que has encontrado. Por lo tanto, el otro psicólogo verá y dirá, este ha sido un informe para el papá y claro, acá el psicólogo está explicando. Ahora, también, el otro peligro, les decía, el otro peligro, chicos, que nosotros tenemos es de que si tú pones en el informe, su hijo es un joven drogadicto
qué sé yo, psicópata y que además va a matar a gente, ¿no? O sea, si pones algo terrible, ¿qué si la persona implicada ve ese informe y después te persigue? Porque has dado un informe terrible de él. ¿Cuántas veces, chicos, somos amenazados por narcotraficantes, por psicópatas, cuando realizamos un informe? Por eso es de que tenemos que saber a quién estamos dando el informe. Tenemos que saber si es a un psiquiatra, a un médico, a otro psicólogo, y por lo tanto ahí emplear cerradísimo un lenguaje técnico. Y si estamos dando al juez, es otro lenguaje, y si estamos dando al padre de familia, es otro lenguaje. Por ejemplo, si ustedes ponen en los jueces, si ustedes ponen, se trata de una persona neurótica, el juez no sabe y dice, ve, acá usted tiene un trastorno, acá la psicóloga dice de que es usted un neurótico. Y nosotros hemos puesto de que es un neurótico para decir de que es una estructura normal. O sea, no se han dado cuenta que cuando a nosotros nos dicen qué neurótica eres o qué neurótico eres, es un piropo. ¿No se han dado cuenta que nos están piropeando? Nos están diciendo qué normal que eres. Entonces, Nina, por más de que tú tengas un lenguaje coloquial, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, claridad, ¿no? O sea, el padre de familia le pones a un psicólogo, presenta claridad mental y el psicólogo ya te entiende. Pero a un padre de familia le tienes que poner presenta claridad mental, lo cual quiere decir que se mueve con un principio de realidad muy adecuada, muy adecuado, por ejemplo. Entonces el padre de familia va a leer eso y decir, ah, mi hijo está con los pies en la tierra. A eso me refiero. Tienen que explicar a qué se refieren para que el padre de familia entienda y no malinterprete. Y las cosas y tener mucho cuidado en las cosas muy graves, porque no puedes ponerlo así por así nomás. No debes ponerlo así por así nomás. Hay que tener mucho cuidado o sea, un informe, chicos, les va a llevar un rompimiento de cabeza de una semana. La próxima semana van a tener que elaborar el informe de el registro de rendimiento. Además, he pensado que voy a darles la segunda parte de estas orientaciones para el informe la otra semana, que son sacadas estas últimas orientaciones, esta segunda parte, está sacada de los errores que en otros semestres, en el anterior semestre, cometieron los alumnos al hacer el informe. Yo elaboré todo lo referente a lo que es el informe psicológico y demás, ¿no? Pero tengo también todos los resultados de las de los frecuentes errores que los alumnos tienen para que los eviten. O sea, he recopilado los errores que semestre a semestre han venido presentando. Entonces,
Eso les daré la próxima semana, pero ya con todo eso ya tienen que hacer su informe. Y un informe, chicos, lleva tiempo. Lleva tiempo porque tienen ustedes que pensarlo mucho. A mí me lleva por lo menos 4 horas, 5, mínimo, con toda la experiencia que tengo. Por lo tanto, dense tiempo, la próxima semana vamos a tener que trabajar mucho y pensar, sobre todo analizar mucho. Yugar, Navia, Guido, Manfred. Buenos días, licenciado. Buen día. Mi primera pregunta era que si al momento de interpretar, siguiendo la pregunta que le hicieron antes la compañera, al momento de interpretar, ¿hay un orden que debamos seguir, así para que no sea tan chocante para la persona a que le entregamos el informe, como... Sí, se nota que ha sido mi alumno o alumno de la licenciada Trujillo el semestre anterior. Sí, Guido, eso va a venir la próxima semana. Es decir, cómo vamos a encarar el diagnóstico. Primero vamos a ver cómo se encara todo diagnóstico. Primero, lo más bonito de la persona, después viene lo más tenebroso y lo más conflictivo de la persona, para salir, por último, con lo más light, lo más normal de la persona. Pero, Guido, permite que primero hagan las 28 características y después vamos a hablar de esto. Esto es tema de la próxima semana. Chicos, he tomado nota de las personas que han intervenido, aunque yo las he hecho intervenir. Hoy día ya no tengo más tiempo, aunque la clase estaba interesantísima, pero la única persona que se ganó puntitos fue Nino Vázquez Cañas, porque fue la única que intervino sin que yo la presione. Obviamente, estoy tomando nota de las personas que se han quedado acá. Por lo tanto, permítanme, ya nos vamos a retirar. Váyanse yendo primero las personas que, incluida Nino Vázquez Cañas, ha estado presente, han estado presentes, porque voy a tomar la nota, voy a tomar nota de aquellas personas que se han quedado porque han leído, y esto es una plataforma, se constituye en una plataforma para su nota final. Yo les voy a decir cómo se van yendo. Fernando Fernández, chao. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Licen. ¿Puedo preguntar? Nino, dale mientras. En el, Pero en tú el, ya pones nota. en el Tú foro ya que está en el tienes módulo, buena puedo nota. hacer las preguntas sobre el test, no tanto del informe, ¿Cómo? sobre lo que aplicamos en el test. Puedo hacer preguntas en el foro que está en el módulo y no tanto del informe.
No te entiendo. Es que tengo una duda sobre sobre lo que he aplicado el test de Bartek, que se contradicen algunas características, y pues, quería saber si eso se puede preguntar en el foro de módulo. Hay un foro que Claro que habilita. se puede. Claro que se puede. Ahora, ustedes van a encontrar, creo que les dije en alguna videoconferencia, van a encontrar contradicción. O sea, fuerza acá, conflicto. Ustedes son las que tienen que analizar por qué hay esta contradicción. O sea, esto sucede en todo. Por eso es que nosotros somos los especialistas en contradicciones. Eh, Precisamente resuelves las contradicciones con lo que a Fernando Fernández le respondí, la historia del sujeto. Pero tomas en cuenta de que hay esa contradicción porque puede estar mostrándonos un lado conflictivo de la persona. ¿Ya? Bueno, Fernando Fernández se fue, Melisa Torrico, chao Melisa, Hasta luego. Ramos, Lisset Marisol, chao, Yugar, Hasta luego, licenciada. Navia, Guido, Manfred, chao, Nino Vázquez Cañas, chao, Brian, Miguel Poma Rojas, chao, Jane Milenka, Graciela, chao, Pinaya Guzmán Rosario, chao, Teresa Arano Gallinate, chao. Licenciada, una consulta, disculpe, perdón que la haga ahora, pero quería ver si vamos a tomar algún formato de los que nos ha mandado para realizar el informe, ya que había dos formatos en el texto que nos ha mandado. Primero, si tú quieres estar avanzando, puedes empezar por cualquiera de los formatos, pero, o sea, de lo que yo les he mandado, o sea, yo quiero que se interioricen primero de qué se trata el informe psicológico y por eso es de que les he mandado información. Ahora, lo primero que tienen que hacer es saber de qué estamos hablando, por lo tanto, la tarea consiste en eh, descubrir de qué estamos hablando de las 28 características. Ahora, tienes razón que el informe les lleva tiempo, por lo tanto, empieza a elaborar lo que tú creas conveniente todavía, pero yo te aconsejaría de que lo hagas a partir del lunes en la noche, que yo voy a subir la tarea y todo lo que vamos a hacer el día martes. Ahí está la segunda parte, como les decía, eh, con los errores que más se ha cometido para tener todo presente y empezar entonces a elaborar el informe. Simplemente ustedes al elaborar el informe tienen que relacionar cosas con la historia de la persona y con el motivo de consulta que ustedes han preguntado. Si tú pudieras ir al psicólogo, debieras ir al psicólogo, ¿por qué irías? Ese sería el motivo de consulta. ¿Ya? Gracias. Entonces, espera por favor a leer el lunes en la noche, prometo, si puedo antes, para que ya estén eh, haciendo o sea, haciendo su informe. A ver, Jane Milenka Grajeda, ¿quién viene? Ya.
Teresa, espérense un ratito, Jan Mile, Pinaya Guzmán Rosario, puedes irte, ya se fue. Teresa Arano Gallinate, ya se fue. Mariscal Flores Jessica, chao Jessica. Chao, Lice. Arnés Escobar Mary Melvi. Hola, Lice. Eric Ronald Bernaldo. Cabrera Ponce de León. Presente, Lice. Chao. Te Hasta viniste luego, muy Lice. tarde. Sí, Lice, Trata de disculpe. no ser tardona. Disculpe, Lice. Mamani Inocente. Espera un ratito, no te vayas porque no he... Inocente. Ashira. Sí, Lice. Y Ambella. Es que muy largo tu nombre. Sí, mi madre. Sí, chao. Y Arnés Escobar Mary Melvi, ya te dije que chao. Está bien, Arnés, Lice, gracias. Está ya, bien, Lice. chao. Chao, chao, se cuida, Lice. Chao, chao.